Ah, Sí, bien. fíjate, ahí está. Bueno, Virginia, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que valoramos mucho tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. Para quienes por ahí no te conozcan, ya la mayoría sí, pero para quien no, recuerdo que sos staff de cardiología del Hospital Privado de Córdoba y has desarrollado en los últimos años mucha expertise en lo que es la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías y bueno, es muy habitual verte de speaker en diferentes reuniones científicas. Así que te agradecemos mucho tu presencia y el pedido que te había hecho yo de la insuficiencia cardíaca avanzada, que te presencié charlas tuyas y realmente me encantaron y bueno, la idea era pedirte que nos hables al respecto de eso. Así que muy agradecidos porque nos acompañes. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Se escucha bien ahí, Jorge? Sí, perfecto, ¿Sí? perfecto, Bien. excelente. Por ahí una cosita, fíjate si hay que Sí, admitir a alguien, admitilo tranquilo. ¿Eh? sí, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Em, Creo que de momento no. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Jorge, y por la invitación. Voy a dar la charla de insuficiencia cardíaca avanzada y cualquier pregunta que quieran y si quieren interrumpir durante la charla, no me molesta para nada, al contrario, se hace más interactiva y de última al final también de la charla podemos hablar un poquito más. Entonces, Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. no, por favor. Entonces, empiezo con un caso que un poco gatilló la reunión esta, hablando con Jorge, que fue una presentación de un caso presentado en la Ateneo de Insuficiencia Cardíaca en el Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la SAC, que es una paciente que en el 2017 se presenta con una ACV isquémico en el territorio de arteria cerebral media, tenía 47 años en ese momento, se expresa como una fascia de expresión, justamente su evento isquémico cerebral, con un Doppler carotidio normal y un ecocardiograma que demuestra una fracción de eyección de 56%, un septum interventricular de 1,9 centímetros, un volumen de la aurícula izquierda de 96 mililitros metros cuadrados, una presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 45-50 y un patrón diastólico pseudo normalizado. Ante la sospecha de un origen cardioembólico, a pesar de no tener evidencia hasta ese momento de una arritmia auricular, se inicia anticoagulación con apixaban. Les voy a aceptar acá, emitir a todos. Una valoración en ese momento de un test genético nos arroja un resultado patogénico en la cadena pesada de la beta-miosina, pero el informe justamente del laboratorio de genética nos explica que es una variante verdaderamente agresiva, con la mitad de los portadores diagnosticados antes de los 30 años, con un riesgo eléctrico elevado, una asociación a arritmias ventriculares y muerte súbita, y una altas chances de progresión a insuficiencia cardíaca avanzada de tipo restrictivo, especialmente después de los 40 años. A pesar de eso, una evaluación funcional, primero demostró que la miocardopatía hipertrófica era no obstructiva, y segundo demostró que la paciente presentaba una buena capacidad de ejercicio con 12,9 meses, alcanzando en esa prueba de esfuerzo una clase funcional 1 y con buena respuesta cronotrópica y tensional. Sin embargo, en el año 24, todo esto había iniciado en el año 2017, empiezan los eventos arrítmicos con presentación de un flutter auricular que requiere cardioversión farmacológica inicialmente. En enero del año 25, una recurrencia de flutter, en el cual interviene el servicio de electrofisiología y realiza una ablación de esa taquicardia que finalmente provenía de la vena pulmonar superior derecha. Pero en julio del 25 presentó una nueva internación por esta arritmia auricular necesitando cardioversión eléctrica. Esas son las letras de la paciente. Y a lo largo de los años podemos ver la evolución ecocardiográfica de esta paciente, donde desde el año 2017 hasta el año 2025, si bien la fracción de eyección se mantiene, entre comillas, relativamente estable, podemos ver otros parámetros de afectación estructural, como un aumento progresivo de la presión sistólica de la arteria pulmonar estimada por eco, una dilatación progresiva del diámetro del ventrículo izquierdo y siempre severamente aumentada el volumen de la aurícula izquierda. Y en el año 25 contamos con un informe de ecocardiograma que ya nos informa el strain longitudinal que, bueno, evidencia la disfunción contráctil más allá de lo que la fracción de eyección podía evaluar, con un strain longitudinal de -3. Recién en ese año, en el año 25, realiza una resonancia cardíaca donde se puede ver una miocardopatía hipertrófica de predominio septal, donde el espesor pasa
de 1,9 en la evaluación inicial del eco a 1,6 centímetros, posiblemente por adelgazamiento fibrótico, lo que nos hace sospechar un poco ya que está entrando en la etapa de burnout, y una fibrosis marcada del 11% de la masa miocárdica, y lo más importante, una caída de la fracción de eyección de 47%. Entonces, ante eso se deriva la unidad de insuficiencia cardíaca, se solicitan perdón, voy a tomar agua. Se solicitan biomarcadores como el NT-proBNP, que da elevado, 2800, un test cardiopulmonar que debe detenerse a los 3 minutos por hipotensión, un consumo de oxígeno de 10,7 disminuido, y una clase ventilatoria con un slope de ventilación y sobre la curva de dióxido de carbono de 45, cuando lo normal es de menos de 35, lo que nos habla de una gran afectación. La paciente en ese momento ya estaba en un estadio, una clase funcional desde la New York Heart Association. Entonces se decide inicialmente un implante de CDI como prevención primaria, inicia un programa de rehabilitación y se inicia el tratamiento completo, lo que tolerase, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, bisoprolol, furosemida, espironolactona, empaglifosina y bueno, amiodarona por la arritmia y apixaban. En noviembre del año 25, alcanzando el techo terapéutico, farmacológico y de rehabilitación, se inicia una valoración pretrasplante cardíaco. Y en ese contexto de la valoración pretrasplante se hace un cateterismo derecho. Ese cateterismo derecho demuestra que las presiones de la arteria pulmonar ya estaban elevadas, 42 de sistólica, 21 de diastólica y 30 de media de arteria pulmonar, con aumento de la presión de enclavamiento pulmonar de 20, es decir, una hipertensión pulmonar de grupo 2, y unas resistencias vasculares pulmonares de 3 unidades Wood, ya en el límite de lo que uno considera como óptimo o ideal para enlistar a los pacientes para trasplante cardíaco. El índice cardíaco estaba en el umbral bajo de 2,04 y las coronarias no tenían lesiones significativas. En marzo del 26 aparece lo que nosotros denominamos como el colapso hemodinámico, porque ingresa la paciente con disnea clase funcional 4, un BNP francamente elevado de 4.700. El ácido láctico en IC avanzada siempre decimos que no nos ayuda mucho, es algo que sea agudo. En los pacientes crónicos no confiamos mucho en el ácido láctico para ver la perfusión, o sea que no estaba alterado, pero sí tenemos una saturación venosa central de 55% con afección renal y hepática. Una evaluación ecocardiográfica nos demuestra un Vexus grado 2 con congestión moderada, se decide iniciar diagnóstico invasivo con cateterismo de Swan-Ganz y confirma un índice cardíaco bajo de 1,8, por lo tanto se decide una intervención farmacológica con inotrópicos y diuréticos para lograr el balance negativo. Esta era la radiografía, el electrocardiograma de la paciente en este momento. Esta es una ecografía bedside del momento de esa primera internación. No podemos ver incluso hasta humo, digamos, dentro de aurícula, ventrículo, una evidencia de una gran aurícula izquierda y lo que nos habla de una fisiología bastante restrictiva. Bueno, a pesar de todo eso, mejora ella clínicamente, y bueno, este espejismo del alta, donde dijimos en conjunto, el equipo de electrofisiología, el equipo de UTI y nosotros en la unidad de insuficiencia cardíaca, bueno, cómo seguir en esto, una vez compensada la paciente. Y se programa una nueva ablación de arritmia auricular, bastante controvertida, porque la verdad que nosotros inicialmente pensábamos que no iba a tener mayor beneficio, pero bueno, la verdad que en equipo optamos por ir por esa opción. Y acá podemos después charlar qué opinan, digamos, de este nuevo intento de ablación, si realmente la arritmia era la verdadera culpable de la descompensación, o si ya existía otra opción terapéutica en este punto. Y la verdad que la misma historia de la enfermedad nos demostró cómo iba a seguir, digamos, o en qué punto estábamos ya de la enfermedad, porque a los 15 días del alta presenta una nueva internación, nuevamente con insuficiencia cardíaca descompensada, con bajo gasto y congestiva, entonces se decide finalmente categorizar a la paciente en un estadio Intermac 3 con dependencia de inotrópicos y se incluye a la lista de urgencia nacional de trasplante cardíaco. Entonces, por suerte, logra trasplantar en esa internación, el procedimiento fue exitoso, tuvo una buena respuesta, no hubo mayores complicaciones y logra el alta hospitalaria dentro de los 10 días de trasplante y actualmente está muy bien la paciente ambulatoria. Entonces, a lo largo de los años, de 9 años en esta paciente que inició con un debut de un ACV isquémico y mantuvo una fracción de eyección relativamente normal, con una caída en el último año, pero que ya enmascaraba un miocardio rígido con dilatación severa, hipertensión pulmonar progresiva, revela una miocardopatía
con hipertrófica en estadio ya avanzado, muchas veces difícil de distinguir o diferenciar, y que muchas veces se pierde esa ventana terapéutica para optar por una terapia avanzada como es el trasplante cardíaco. Entonces, sobre todo en miocardiopatia no obstructiva, tienen una evolución silente y progresiva hasta el evento que los descompensa gravemente, que existen otros marcadores, ya sea imaginológicos, funcionales o de presión pulmonar que debemos tener en cuenta, de los cuales hablaremos más adelante, y que la fracción de eyección no es un parámetro en este caso para tomar en cuenta para diagnosticar una insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca avanzada? Nos basamos en estas guías, en la guía de la ESC del año 2022, en la guía de la AJA del año 2022, la guía de la ESC del año 2021, con un focus on day en el año 23, y nos apoyamos en estos otros tallas de insuficiencia cardíaca avanzada y la forma apropiada, una guía de una derivación en tiempo apropiado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, hay conceptos conceptuales, es decir, pacientes con síntomas persistentes, disfunción ventricular severa y riesgo de eventos adversos en el corto plazo, lo que nos hace pensar en que ya el paciente necesita una terapia más avanzada. Se cree que aproximadamente el 5% de los pacientes que actualmente están internados con insuficiencia cardíaca descompensada en realidad ya tienen insuficiencia cardíaca avanzada, y la evaluación no depende de un único parámetro, involucra la clínica, la capacidad funcional, la respuesta al tratamiento y los mejores pronósticos. Este estudio del año 2017 evaluó pacientes que fueron inicialmente diagnosticados con insuficiencia cardíaca y los siguió a lo largo de los años, y evaluó que a lo largo de un año el 5% de los pacientes que habían sido diagnosticados presentaban ya criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, y a lo largo de 3 años entre el 12 y el 13% ya tenían criterios diagnósticos para insuficiencia cardíaca avanzada. Con este criterio de diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada aumentaron los eventos adversos, incluida la mortalidad de esos pacientes. Y en este estudio es bastante antiguo, del año 2010, tal vez las cosas han cambiado, los tratamientos también, pero un poco nos demuestra que la insuficiencia cardíaca en general hay que pensarla como algo que puede llegar a tener un mal pronóstico. De hecho, este estudio evaluó que entre el 2 y el 17% mueren durante el ingreso, hasta el 10% pueden morir en los 30 días posteriores al ingreso hospitalario, hasta un 45% durante el año siguiente y un 50% a los 5 años van a estar fallecidos por insuficiencia cardíaca. Es cierto que es antiguo y han cambiado las cosas, pero también es cierto que la insuficiencia cardíaca presenta mayor mortalidad que muchos cánceres, tanto en hombres como en mujeres, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de vejiga, el cáncer de intestino, tienen menor mortalidad que algunas insuficiencias cardíacas. Entonces, la insuficiencia cardíaca avanzada, según distintas sociedades, presenta discretas variaciones en cuanto a su definición, pero más o menos todas coinciden en esto, en que tiene que tener síntomas persistentes de clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association, con intolerancia al tratamiento, que tiene que tener alguna disfunción estructural, ya sea una fracción de eyección de menos de 30% o un fallo diastólico aislado, o en caso de que sea una fracción de eyección mayor al 40%, que se demuestre péptidos natriuréticos elevados o una disfunción diastólica severa, que requiere algún evento de internación, ya sea diuréticos endovenosos a altas dosis, o inotrópicos en los últimos 12 meses, hospitalizaciones recurrentes o necesidad de evaluaciones en guardia externa para descongestionar, digamos, si hay algún evento clínico que nos haga pensar en que las cosas están avanzando. Y una capacidad funcional que puede ser objetivada por test de la caminata o el consumo de oxígeno, que nos demuestre que realmente el paciente está con una afectación de su capacidad funcional. Entonces, esto un poco repite lo mismo, es decir, síntomas severos y persistentes, disfunción cardíaca por alguno de los siguientes, como mencioné, hospitalizaciones o visitas no programadas y severas limitaciones en la capacidad funcional. Pero todo esto a tener en cuenta es que todos estos criterios deben estar presentes a pesar del tratamiento óptimo que nos establecen las guías. Hay distintas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, como ya las conocen, los estadios de la ACC, estadio A en riesgo, B con daño estructural sin síntomas, C ya con síntomas presentes o pasados, y el D es el que nos corresponde al tema en cuestión de ahora, que es insuficiencia cardíaca avanzada, que a pesar del tratamiento optimizado, los pacientes persisten con síntomas y tenemos que empezar en terapias
específicas o de terapias avanzadas, ya sea trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia ventricular o enviar al paciente a tratamientos paliativos. Y además de la clasificación de la New York Heart Association, conocida por todos, existe para nosotros de una forma muy importante para clasificar a los pacientes los perfiles de Intermac. Los perfiles de Intermac nos permiten evaluar cuán dependientes los pacientes están de las terapias avanzadas. Es decir, las Intermac de 7 a 5 son pacientes ambulatorios y se refieren a pacientes con clase funcional de 2 hasta 3, digamos, de la New York Heart Association, o sea, limitados físicamente en su capacidad funcional, pero ambulatorios y estables. El Intermac 4 es como el umbral, el límite, que son los frequent flyer, que son pacientes que necesitan internaciones frecuentes, logra la estabilidad, pero que presenta internaciones recurrentes porque no logran mantener esa estabilidad en el ambulatorio. El Intermac 3 son pacientes que depende su estabilidad del inotrópico, digamos que es imposible su retirada. El Intermac 2 es, a pesar del inotrópico, el paciente sigue empeorando y precisa otro dispositivo, por ejemplo, asistencia ventricular. El Intermac 1, a pesar de toda la terapéutica instaurada, el paciente continúa en shock cardiogénico con hipoperfusión. Por supuesto que a medida que avanzan los perfiles Intermac, el pronóstico es peor. Es decir, esto nos dice que no solo los pacientes con inotrópicos tienen insuficiencia cardíaca avanzada, no es un requisito para diagnosticar la IC avanzada. Es cierto, sí, los pacientes que dependen de inotrópicos tienen una mortalidad tan alta como el 50% al año. Entonces, la evolución a lo largo desde el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es fluctuante con distintos eventos, es decir, es cierto que pueden aparecer muerte súbita, pero lo más frecuente es que aparezcan descompensaciones frecuentes que vayan demostrando un avance de la miocardiopatía, y es momento de pensar cuando esto sucede en las descompensaciones frecuentes en que el paciente está entrando en la fase de insuficiencia cardíaca avanzada y pensar en estos tratamientos ya avanzados como los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración o el trasplante cardíaco. Entonces, ¿qué signos clínicos nos pueden alertar, por ejemplo, a un bajo gasto en el consultorio? No siempre es fácil, la verdad que para nosotros tampoco es fácil. A veces los pacientes están tan acostumbrados a estar mal que es difícil ver sutilmente estos cambios, digamos, en la clínica, en el ambulatorio. Pero, por ejemplo, un relleno capilar mayor a 3 segundos, bueno, nos tiene que hacer ruido, nos tiene que hacer sospechar la frialdad en las extremidades, con piel marmórea, por ejemplo, en las rodillas, una presión de pulso disminuida, es decir, muy cercana a la presión sistólica y diastólica, pero sobre todo más que eso, es la presión sistólica disminuida a menos de 90 milímetros de mercurio. Eso es mal pronóstico, una presión arterial media de menos de 65, un estado mental alterado, y bueno, una diuresis disminuida, que por ahí eso lo vemos más en pacientes internados. Entonces, nuevamente, no solo el paciente con neotrópicos tiene IC avanzada, em, por ejemplo, en cuanto a pacientes ambulatorios, pacientes que requieren cada vez más dosis de diuréticos, o incluso diuréticos endovenosos para descongestionarse, que empiezan a tolerar menos las drogas pilares de la insuficiencia cardíaca, es decir, tengo que sacar vasodilatadores porque el paciente es hipotensa, tengo que sacar betabloqueantes porque el paciente no lo tolera, entra en bajo gasto o también es hipotensa. Aparecen marcadores, digamos, en laboratorio, como una alteración en la función renal, una alteración en la función hepática, hiponatremia y aumento marcado de los marcadores NT-proBNP. Las etapas, digamos, alteraciones clínicas, como por ejemplo más de 2 hospitalizaciones en un año, la presencia de caquexia cardíaca, la disminución inintencional de peso es un gran marcador, incluso de muy mal pronóstico, síntomas persistentes, aparición de nuevas arritmias, tanto auriculares como ventriculares, y que no tenga respuesta al resincronizador. Parámetros objetivos que nos pueden ayudar a definir si el paciente ya está en insuficiencia cardíaca avanzada son, por ejemplo, el test de la caminata de los 6 minutos, para tener en cuenta digamos, un valor umbral menos de 300 metros es un mal pronóstico, como así también que aumente más de 50 metros con el tratamiento instaurado es un buen pronóstico. En cuanto al consumo de oxígeno, prueba de ejercicio cardiopulmonar, nos habla del gasto cardíaco y la diferencia venosa, arteriovenosa de oxígeno. Es una prueba ergométrica que nos permite ver
la medida de ventilación pulmonar, la medida de intercambio gaseoso. Se usa para otras cosas también, no solamente para evaluación pronóstica de insuficiencia cardíaca, sino también para aptitud cardiorrespiratoria, evaluar mecanismos que pueden limitar el ejercicio físico cuando no tenemos clara la causa, si es respiratoria, si es muscular, si es cardíaca, también puede utilizarse. Nos da distintas curvas con distinta información. Y acá un poco como, digamos, un pantallazo de qué es lo que nosotros vemos en un test de consumo de oxígeno, es saber si el paciente logró una prueba de esfuerzo máxima o submáxima. No siempre es posible alcanzar el máximo, sobre todo en los pacientes que ya están con un estadio muy avanzado. Un RER, que es el rango, digamos, de intercambio respiratorio, más de 1.1, nos habla de un esfuerzo máximo. Eso quiere decir que hay más producción de dióxido de carbono por sobre el oxígeno que yo consumí, y eso es porque alcancé el umbral anaeróbico y el bicarbonato está actuando de buffer, produciendo en última instancia después dióxido de carbono, y es lo que en la curva, por eso se dispara el dióxido de carbono con respecto al oxígeno, nos permite ver que el consumo era máximo. Pero si no alcanzamos un consumo máximo, pues tenemos otros parámetros también que nos ayudan a evaluar, digamos, cuán afectado está funcionalmente el paciente. Entonces, lo ideal sería alcanzar siempre el máximo, pero si no se puede, igual de todos modos vamos a valorar estos otros parámetros, como el consumo de oxígeno propiamente dicho, que cuando los pacientes tienen menor de 12 mililitros de oxígeno por kilogramo minuto, tiene un pronóstico muy malo. Se dice que pacientes intolerantes a los beta bloqueantes, el, el, el umbral se corre a 14 mililitros de oxígeno por kilogramo minuto, pero hay que tener algo en cuenta, que los pacientes jóvenes a veces tienen valores más de 14, y ahí hay que prestar atención al porcentaje predicho para la edad y para el sexo. Sobre todo en esta paciente, por ejemplo, que tenía miopatía hipertrófica, en un paciente joven, entonces hay que evaluar el porcentaje predicho para su edad y para su sexo. Menos de 50% de predicho es malo y mal pronóstico. Otro parámetro ventilatorio que tenemos muy en cuenta es la curva, la pendiente de ventilación de dióxido de carbono, es decir, cuántas ventilaciones yo necesito para lavar ese dióxido de carbono. Más de 35 es malo, más de 45 es muy malo. Entonces, un poco resumido lo que hablé recién. Y esta es la tabla un poco que nos clasifica a los pacientes según el semáforo verde, amarillo, rojo, cuán afectado está según las curvas que obtenemos de las pruebas cardiorrespiratorias. Y este es un informe real de un paciente, digamos, y cómo nos vienen en el informe las curvas y las conclusiones. También existen los scores de riesgo. Existen diferentes scores de riesgo: el Seattle, el Magic, EDIX y el Barcelona. A ver, los usamos, sí, y nos ayudan, es un parámetro más. Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, Seattle, Magic, que son los, por ahí los scores más conocidos, o los que más utilizamos, fueron hechos en el año 2006 y 2013, y a partir de ciertos estudios, por ejemplo, el estudio que evaluó la amlodipina, PRICE 1, y a partir de eso se generaron, digamos, variables que nos permiten estimar la sobrevida al año, 2 años y 5 años. Hay otros más nuevos, como el PREDICT, que fue obtenida, los datos fueron obtenidos del estudio Paradigm, que incluye biomarcadores e incluye el tratamiento con ARNIS, que modifica o no el pronóstico, y después otro más nuevo, como el Barcelona, que sacó los datos de una clínica de insuficiencia cardíaca de pacientes consecutivos, incluye biomarcadores y tratamiento tal vez un poco más actual, porque fue del año 2014 al 2018. Estas son las sensaciones que uno puede ver en la página de internet cuando busca, digamos, los scores de riesgo. Tiene que incluir la edad, el peso, la clase funcional en la que está, el tratamiento que tiene, y por ejemplo el CIARE nos permite estimar basalmente la sobrevida o la mortalidad al año, 2 y 5 años, y luego de cualquier intervención, como por ejemplo el agregado de IECA, espironolactona o incluso CDI, cómo cambia el pronóstico de nuestros pacientes. Lo mismo con el MAGIC, son calculadores online. Lo mismo con PEDIC, que lo que aporta son los biomarcadores, y el Barcelona. Pero, como dice un profesor mío, cuando existen muchas herramientas que tratan de hacer lo mismo, es porque la verdad es que ninguna es tan buena, digamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, nosotros los usamos, pero por ejemplo, este estudio evaluó pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, cuál fue la mortalidad al año 2, 3 y 5 esperada, digamos, observada, perdón, y cuál fue la esperada según cada score de riesgo. Ninguna es exacta, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, algunos
tienen mala discriminación a corto plazo, otros subestiman el riesgo, en pacientes, por ejemplo, con desfibriladores, otros sobreestiman el riesgo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Los usamos, pero claramente, bueno, son score, no son exactos. Lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, es la sumatoria de todas estas cuestiones, ya sea clínicas, bioquímicas, con eventos marcadores como las internaciones, incluidos los score y parámetros objetivos como el test de la caminata y la ergospirometría. Todo eso, sumado en conjunto, nos tiene que hacer sospechar que el paciente está entrando en una etapa avanzada de la insuficiencia cardíaca y sobre todo tener en cuenta que existe una ventana de oro para la derivación temprana de esos pacientes. ¿Por qué? Porque pasada esa ventana de oro, la derivación es tardía y ya existe fallo multiorgánico, es decir, falla hepática, falla renal, o aumento de las presiones pulmonares de manera irreversible o caquexia, que hace imposible la terapéutica avanzada, por ejemplo, de trasplante. Entonces, lo ideal sería derivar a los pacientes tempranamente. Y hay una mnemotecnia que se llama I need help, para un poco, bueno, tener en cuenta cuándo los pacientes podrían ser derivados tempranamente a un centro de insuficiencia cardíaca con posibilidad de terapias avanzadas. Hay de inotrópicos, por ejemplo, que ya ha tenido alguna vez la necesidad de internación con inotrópicos, N, que puede ser dos cosas, de la clase funcional de la New York Heart Association, es decir, clase funcional permanentemente en clase 3 o 4, o los péptidos natriuréticos elevados, E de end organ dysfunction, es decir, daño de otros órganos, hígado, riñón principalmente, una fracción de eyección en la E menor al 35%, con la salvedad de que existen anemiapropatías avanzadas con fracción de eyección conservada, o descargas del desfibrilador, sobre todo cuando ya se hacen bastante frecuentes, más de una hospitalización al año, edemas persistentes a pesar de escalar de los diuréticos, presión arterial sistólica baja, menos de 90, y la intolerancia de la medicación establecida en las guías. Entonces, los síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada, bajo tratamiento médico optimizado, ya con todos los dispositivos apropiadamente indicados, por ejemplo, el resincronizador, y descartadas todas las causas reversibles de insuficiencia cardíaca, deberían deberían provocar la derivación temprana a centros de alta complejidad. Acá me faltó esa diapositiva del centro de alta complejidad, perdón. Y este es un artículo que me pareció muy interesante para hablar de insuficiencia cardíaca avanzada en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, porque no es lo mismo, digamos. Eh, es tal vez más fácil ver o diagnosticar pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con FEBI deteriorada y corazones dilatados, que en pacientes con un fenotipo de miocardiopatías hipertróficas o restrictivas. Es decir, la fracción de eyección en este caso no nos ayuda, y de hecho, a tener en cuenta que un deterioro, aunque sea discreto de la fracción de eyección, nos habla de ya un muy mal pronóstico a largo plazo. Em, de hecho, son pacientes que presentan una progresión lenta, que en general, como nuestra paciente a lo largo de 9 o 14 años, los pacientes van empeorando su capacidad funcional, que de hecho son pacientes jóvenes, la mayoría, el más del 50%, son menores de 50 años, y de hecho con un gran porcentaje de mujeres en esta población, que la fibrilación auricular y la historia familiar de, digamos, insuficiencia cardíaca avanzada nos tiene que hacer sospechar de que son predictores de mal pronóstico. Tener familiares que les ha ido mal y empezar a tener fibrilación auricular u otras arritmias son predictores de mal pronóstico. Pero lo que más, digamos, empeora el pronóstico es la caída de la fracción de eyección, aunque sea discreta, aumenta hasta 10 veces el riesgo de muerte o necesidad de trasplante en los próximos 10 años. La extensa fibrosis también es un marcador de riesgo. Y bueno, nuevamente repite que aunque sea una caída borderline de la fracción de eyección, nos tiene que hacer sospechar. Por supuesto que como otro parámetro objetivo, los test de esfuerzo, nos podemos, digamos, valer, y un poco hacemos la semejanza en los cortes, en los puntos de corte de cuándo derivar, como dije recién, un consumo de oxígeno menos de 12 en pacientes que toleran metabloqueantes, o menos de 14 en pacientes que no lo toleran, o un slope de BCO2 mayor a 35, nos debe hacer sospechar que el paciente está entrando en etapa avanzada, pero ojo, que son pacientes jóvenes, lo que dijimos anteriormente. Entonces, no siempre los pacientes que tengan un consumo de más de 14 quiere decir que no estén gravemente enfermos. De hecho, hay pacientes que tienen síntomas limitantes o un consumo no tan malo, hay que ver el porcentaje predicho para la edad y el sexo, tener en cuenta, y muchas veces también hay que tener en cuenta que puede existir la hipertensión pulmonar inducida por el esfuerzo físico. Entonces,
Incluso hay pacientes que uno evalúa la presión pulmonar, que es un parámetro objetivo, un marcador de pronóstico, y que no tienen hipertensión pulmonar en reposo. En algunos casos amerita hacer una prueba, un cateterismo derecho, para ver hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio. Es decir, estar en la pesquisa y estar buscando marcadores de alto riesgo en estos pacientes con una fracción de eyección, entre comillas, normal. Entonces, em, hay que tener en cuenta que muchas veces esto pasa desapercibido y que ya existe un remodelado vascular con hipertensión combinada pre y postcapilar irreversible, y hasta el 8%, según este artículo que mencioné, de los candidatos a trasplante son excluidos del trasplante debido a una hipertensión pulmonar irreversible. Entonces, más allá de la ecografía y de la fracción de eyección, una resonancia con evaluación de la carga fibrótica, y aunque sean discretos cambios en la fracción de eyección, nos tienen que hacer sospechar que entró en etapa avanzada, pruebas objetivas de capacidad funcional, y un cateterismo derecho para evaluar hipertensión pulmonar, ya sea inducida por el ejercicio o en reposo. Entonces, el trasplante cardíaco es la mejor opción para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. De hecho, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, su sobrevida es de 2 años aproximadamente, y la sobrevida post-trasplante se dice que es de 12 a 15 años, pero la verdad que nosotros en nuestro centro, por suerte, tenemos sobrevidas de hasta 20, 25 años post-trasplante. La sobrevida al año es del 90%, a los 3 años del 34% y a los 5 años del 79%. Y no solamente es una cuestión de sobrevida, sino también de calidad de vida. Los pacientes mejoran francamente su calidad de vida. Y cuando nos darían pacientes para evaluar para trasplante, lo que debemos hacer es confirmar que la insuficiencia cardíaca ya está en un estado avanzado, con distintos parámetros como los mencioné recién, evaluar las comorbilidades que tenga el paciente para ver si existe alguna contraindicación relativa o absoluta. Realizamos distintos estudios de evaluación pretrasplante y optimizamos digamos, lo que se puede optimizar para llegar a una mejor condición en el momento del trasplante. Entonces, esto está en las guías internacionales también. Los pacientes que tengan síntomas persistentes, mal pronóstico y que ya estén categorizados como insuficiencia cardíaca avanzada deben ser derivados para considerar trasplante cardíaco, sobre todo en pacientes que están motivados, bien informados, emocionalmente estables, que siempre es fácil o sucede, y que son capaces de continuar el seguimiento y el compromiso de continuar digamos, con el seguimiento, sobre todo posterior al trasplante, que eso tampoco es fácil siempre. Evaluar contraindicaciones, como mencioné recién. Estas son las indicaciones de trasplante que nos establecen las guías, nada más para mencionar: la insuficiencia cardíaca en estadio terminal, la cardiopatía isquémica que presenta ANGOR, a pesar de todas las terapéuticas que ya se pudieron hacer, digamos, de revascularización, cardiopatías congénitas que no pueden ser corregidas quirúrgicamente o que han fallado en su reparación quirúrgica, arritmias malignas, especialmente la tormenta arrítmica, disfunción de un injerto cardíaco previo o fallos de asistencia fallos del dispositivo de asistencia ventricular de larga duración. Existe un apartado especial para miocardiopatías restrictivas e hipertróficas. Bueno, y las pruebas funcionales marcadamente alteradas. Un capítulo aparte es paciente con HIV, actualmente no presenta una contraindicación formal para trasplantarse si su comorbilidad está controlada. Y esta es la lista, digamos, el criterio actual que nosotros usamos en el INCUCAI para establecer pacientes en lista de espera de emergencia, urgencia o ambulatoria. Los pacientes de lista de emergencia A son pacientes que están, por ejemplo, con una asistencia ventricular de corta duración, por ejemplo, ECMO, menor a 30 una asistencia ventricular menor a 30 días, a eso se refiere, o un paciente con una asistencia ventricular de larga duración, pero que tiene alguna complicación por difusión mecánica, infección, tromboembolismo. Los otros apartados corresponden a pacientes pediátricos, digamos, sobre todo el 1 y el 2 son pacientes adultos. En emergencia B son pacientes que tienen shock cardiogénico y más, o al menos uno de los siguientes, por ejemplo, que tengan fármacos vasoactivos y ventilación mecánica invasiva, o las dos cosas, digamos, o un balón de contrapulsación intraórtico con o sin ventilación invasiva, o asistencias ventriculares de larga duración de más de 30 días, o pacientes en situación de tormenta rítmica. En pacientes en urgencia son pacientes que están internados en UTI, dependientes inotrópicos intravenosos, y los apartados 2 y 3 corresponden a pacientes pediátricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, volviendo al caso inicial, pacientes que tengan
una miocardopatía restrictiva hipertrófica, pero que no tengan una dependencia franca a los inotrópicos, pero sí ya están en mala clase funcional y con presiones pulmonares francamente elevadas, no tienen una prioridad en nuestro sistema digamos, para distribuir los órganos en el par del Incucay. Que eso, justamente en esta reunión que te comentaba Jorge el viernes, hablamos un poco en los distintos centros hay cosas que todavía quedan por cambiar, digamos. Por ejemplo, pacientes hipersensibilizados tampoco tienen prioridad en nuestro sistema de distribución de órganos y en otros países ya eso existe. Entonces, hay cosas todavía que se pueden mejorar. Eso, sobre todo, y ahora me conecto el celo así, Bu- tengo... Buenísimo, buenísimo, excelente. La verdad, súper completo. Me encantó el caso que no era dependiente de la caída en la fracción de eyección, como en una miocardiopatía en ese estadio. Y te digo, me vino muy bien porque tengo un pacientito con la misma variante patogénica, que uno de los integrantes de la familia tiene deterioro de la función, tiene aleteo, Bien, tiene aleteo que se lo ablacionó por segunda vez, porque cuando hace el aleteo deteriora más la función. Y bueno, ahí lo vamos llevando, misma medicación que le pusiste a tu paciente. Y bueno, se ha estabilizado mucho. Así que estoy contento porque coincidimos con la terapéutica. Estuvo muy, muy bueno, muy útil. Eh, Virginia, yo te quería hacer una pregunta. Uno de los escenarios que a veces a uno le genera cierta incertidumbre es el ventrículo severo, pero con muy pocos síntomas. Entonces uno, viste, a veces dice, estoy bien dándole la medicación, el paciente está en clase uno o tengo ahora un paciente que conocí con 17 de FEI que se internó por edemas leves y miembros inferiores. Y bueno, los Cuatro Fantásticos actualmente y ahora tiene 35 de FEI. O sea, bien. mejoró muchísimo. Pero cuando los pacientes tienen mala función ventricular, este paciente yo lo vi y había sido derivado para evaluación de trasplante, pero justo lo vi antes de que viaje. Bueno, le completé la medicación que no la tenía porque no la había titulado todavía y mejoró mucho. Pero los casos que tienen mala función, pongámosle alrededor de 30 o abajo de 30, pero que están oligosintomáticos, a veces se ve en gente muy joven, clase uno ponele, ahí tenés que manejarte, podés estar tranquilo porque clínicamente está bien y en un holter, ponele, no tiene arritmias, o sí tenés que pasar por los determinantes objetivos. BNP, consumo de oxígeno y test de la caminata. En general, no tratamos de tener algún parámetro objetivo para estar más tranquilos. ¿Sí? Es decir, es cierto que hay muchos pacientes que tienen deterioro de la eyección y no necesariamente la persona de eyección por sí sola determina un mal pronóstico. Hay de todo, hay pacientes que tienen su eyección no tan deteriorada, pero evoluciones muy torpes, y pacientes que durante años tienen una muy mala fracción de eyección y que luego están clínicamente muy estables. Pero sin embargo, nosotros tratamos al menos una vez al año de tener como algún parámetro objetivo que me diga, bueno, sigue todo bastante estable y no es solamente los objetivos de la clase funcional de los casos sociales o lo que te comenté el paciente, sino a una prueba algún pirométrica, alguna NT-proBNP, evaluar con eco si se puede la presión pulmonar, algo que me indique que puede llegar a estar avanzando. En la medida de lo posible, tratamos de hacerlo. Entiendo que no siempre es posible, pero tal vez no la prueba respirométrica, pero tal vez un test de la caminata sí, algo que me diga año a año, digamos, que me confirme esa estabilidad que se ve clínicamente. Y Bien, en ese caso está bien, nosotros tenemos muchos pacientes que incluso nos han derivado para trasplante, algunos los hemos valorado, los hemos incluido y después los hemos sacado de la lista por una estabilidad franca, es decir, no han vuelto a tener internaciones, los pacientes alcanzan la clase funcional 1 con el tratamiento médico instaurado, como pasó con este paciente, o incluso la rehabilitación es fundamental. Los pacientes vienen a veces con los cuatro fantásticos y lo único que les falta es el quinto pilar, que es la rehabilitación. Y con la rehabilitación pues, logramos sacar de lista de espera, por supuesto que lo seguimos y demás, pero no necesariamente continúan en la lista de espera de trasplante.
Pero en la medida que se pueda tener algún parámetro objetivo, me parece que siempre es conveniente. ¿Y has visto pacientes? Porque yo recuerdo uno cuando estuve en la residencia hace un montón, que realmente estaba en clase funcional uno, un muchacho joven. No era una emergencia, se trasplantó, no urgencia ni emergencia, pero lo recuerdo porque tenía todos los parámetros objetivos alterados. Y bueno, y eso fue lo que motivó, se trasplantó por eso, porque el muchacho estaba en clase funcional uno. Sí. ¿Eso te parece hoy, 2026, te parece válido o siempre como que tenés que tener la sintomatología para pensar en trasplante? ¿Con el Nosotros, objetivo sí, solo lo considerás? en general, es muy difícil la pregunta, pero por ejemplo, hoy recién vi, antes de tener la clase, una paciente de 16 años, una miocardiopatía hipertrófica, no tan severa, 1,6 de septum, pero con una gran fisiopatología restrictiva, patrón restrictivo, aurículas grandes, hipertensión pulmonar, en un eco hecho en otra institución. Y la verdad es que, sobre todo en gente joven, la chica tiene 16 años, a veces es difícil subjetivamente ver la clase funcionar. Ella tiene un BNP elevado, tiene presiones pulmonares elevadas, y según digamos, la paciente, ella se siente bien. Aparte, bueno, está en una etapa medio rebelde en la adolescencia difícil. Y sin embargo, cuando hablo con la madre, me dice, mira, si bien ella te dice que está bien, la verdad es que yo la veo cada vez más cansada. De hecho, desde el estacionamiento hasta el hospital tuvimos que pararnos 2 veces porque no podía continuar, le faltaba el aire. Se demora cada vez más en bañarse, en vestirse. Antes era una chica que salía con las amigas, hacía cosas, ahora está tirada todo el día porque no le dan las fuerzas para hacerlo. Y a veces son cambios como sutiles que a veces hay que hablar incluso con algún familiar, porque el paciente como que se va acostumbrando a vivir mal. La verdad es que tal vez no te lo cuentan, no te lo dicen, o te dicen, no, no tengo ningún cambio, estoy igual que siempre, y alguien más objetivo lo puede evidenciar. Pero la verdad, yendo directo a la pregunta, creo yo que nosotros tratamos de ver cuál es el riesgo del trasplante y el beneficio que va a tener. Si vemos que el paciente está en clase emocional uno y que los parámetros no son de tan alerta roja, tratamos de esperarlos en la lista de espera sin trasplantarlos, porque sabemos que si bien el trasplante es la mejor opción cuando no queda otra, cuando no hay otra alternativa. No deja de ser una cirugía de muy alto riesgo, los inmunosupresores no son, digamos, inocuos. Es cierto que tiene una sobrevida de 12, 15 años, pero bueno, tengo una sobrevida de 12, 15 años y después de eso tengo que empezar a pensar en las complicaciones avanzadas, ya, digamos, tardías del trasplante con mm, digamos, enfermedad vascular del injerto, pensar en retrasplante, digamos, no es tan fácil tomar la decisión de simplemente trasplantar en clase uno solo por algún biomarcador. En general tratamos de sumar varias cosas, pero tener en cuenta de que pueden mascararse las clases unos relativas y en esos casos hablar con un familiar o hacer una prueba objetiva como una prueba ergospirométrica o un test de la caminata desenmascara lo que parecía ser una clase uno. No sé si me explico. Perfecto, sí, 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 fantástico, fantástico. Virginia, otra preguntita. Con la indicación de cardiofibrilador en la dilatada, no en la hipertrófica, ¿están usando los criterios más, digamos, estrictos o, dado las dificultades, a veces del acceso, si un holter, ponele, no muestra ritmo importante, son más permisivos con la fracción de eyección y la indicación? Nosotros tratamos de indicarlo cuando hay criterios, digamos. Los que nos frenan son las obras sociales. Claro. Bueno, en ese caso, digamos, le explicamos al paciente y demás, pero tratamos en la medida de lo posible al menos hacer la indicación y bueno, tratar de Bien. pelearlo, digamos. Pero sí tratamos de pedir Holter porque basamos un poco en eso y bueno, tiene un poco de arritmia auricular y tiene fibrosis y todo eso lo elevamos, digamos, en el informe como para, sobre todo en prevención primaria y no isquémica, tenga un poco más de peso, digamos. Pero sí en la medida de lo posible lo hacemos. Sí nos pasó, no te puedo decir el nombre del gen, Jorge, no lo tengo en la cabeza, pero de un paciente que tenía 25 años, que le hicimos test genético,
no me acuerdo el nombre que me dijeron en este momento, y que lo discutimos con Martín Ortiz, porque si bien el chico no tenía un deterioro de la fracción de eyección o tenía un deterioro leve, 47%, no tenía franca fibrosis, pero sí había tenido varios eventos de, digamos, diagnosticados como miocarditis. Realmente terminamos de tomar la decisión de colocarle un desfibrilador sin cumplir los criterios plásticos debido al resultado del test genético y bueno, realmente apoyados por la expertise de Martín. Digamos, en estos casos, por ahí dificultosos, la verdad que los test nos han servido en algunas ocasiones como para adelantar la indicación del desfibrilador. Eso también para tenerlo en cuenta, que es una buena estrategia que cada vez vamos a tener que empezar a interiorizarnos un poco más. Tal cual, personalizar más la indicación. Sí. Virginia, una preguntita también que tiene mucho manejo de insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando los externás al que se internó por descompensación, utilizas parámetros objetivos para el alta? No Mm. sé, líneas B, la vena cava, no sé, un ratio de BNP o cómo A manejas. 125 le quería preguntar justamente Bien, eso, si bueno, lo también. usan o no lo usan. Bueno, no lo usamos al CA 125, lo tenemos disponible, pero la verdad que no tenemos la costumbre de utilizarlo, usamos más BNP. Justo en este momento estamos en un protocolo similar al AdWord de acetazolamida, pero bueno, le decimos AdWord HP nosotros, que tiene que ver, digamos, tratamos de evaluar pacientes que se internan con una cardíaca descompensada, con congestión, parámetros objetivos en ingreso y parámetros objetivos en el egreso. Pero es porque estamos en este protocolo nuestro, digamos, local, para evaluar si la acetazolamida vía oral, que no es la que usaron en el ADUR, que fue endovenoso, tiene mejores resultados con ICE. Entonces, en este momento tenemos ese parámetro objetivo por ese protocolo, pero la verdad, Jorge, no es que lo hacemos siempre, ni tenemos un protocolo estandarizado más allá de este que estamos hablando de la acetazolamida. Bien, bien, Todavía bien. sigue Está siendo para bien. nosotros algo clínico y la verdad que uno debiera, en la medida de lo posible, estar en objetivo, pero bueno, es un poco lo que nos pasa a todos, la vorágine, viste, del día a Sí, día, la falta de tiempo, a tal veces cual. falta de cobertura también de la obra social, de bueno, estas medidas, entonces termina siendo en muchos casos clínicos, sí. Perfecto, perfecto. Acá, Jorge, para que tengas idea, porque ahí tuve un paciente que se me reinternó y lo pedí por primera vez. Me llegó 5 días después el resultado, ¿viste? De Mm, la operatividad en el HPS. O sea, tarda, no es que te lo hacen de un claro. ratito para el otro, ¿viste? ¿El BNP Eh, o el 125? no, el CA 125, Porque ¿viste? ese tenía, corríjanme, pero como que están en sangre circulando aún cuando ya el paciente se compensó, digamos, como que es Mm. menos, tarda más. Entonces, como parámetro de mejoría, por ahí no ayuda tanto porque como tiene una ventana de 15 días, por ahí la persona mejoró. En cambio, el BNP por ahí es más sensible a la A esos mejoría. cambios, sí. Sí, Entonces, por ahí ese datito. sí. Y Te hago una pregunta después, el Vericiwat, ¿tiene algún lugar más allá de lo académico y los trabajos, el Víctor, Victoria, esos trabajos? Por ejemplo, este paciente que vos mostraste que estaba 3-4, esperaba trasplante, ¿tiene algún lugar colocarlo o es fútil hacerlo? sí, la verdad es que si bien en teoría debería ser para pacientes con internaciones frecuentes, que para lograr cierta estabilidad, a pesar de todo el tratamiento que yo ya instauré. Digamos, el concepto teórico es bueno porque actuaría como en la vía final de lo que los otros vasodilatadores ya actúan, que es en el GMP cíclico, digamos. Pero como hablamos con otros médicos que hacían, por ejemplo, de Lucrecia Burgo del ICVA, cuando fue el año pasado, nos agarró un poco con la panza llena, por así decirlo. Es decir, ya habíamos tenido tan buenos resultados con los otros grupos de fármacos que el beneficio fue tan discreto que la verdad no encontramos un nicho bien claro para el vericiguat. Y muchas veces lo utilizamos como estrategia en pacientes que no vamos a avanzar mucho más, por ejemplo, en un trasplante, y bueno, no alcanzamos una estabilidad de otra manera y podemos indicarlo en ese, por ejemplo, pacientes
ancianos o en esos casos que tengan alguna contraindicación absoluta para pensar ya en algo, una terapéutica más avanzada como el trasplante. Lo he usado en pocas ocasiones. La verdad es que no puedo decir que es un fármaco que me ha cambiado mucho, digamos, en cuanto al pronóstico del paciente o su calidad de vida. Lo tengo así muy lejano en el arsenal terapéutico. Y me parece que la mayoría de los centros lo tiene un poco así. Buenísimo, Bueno, gracias. buenísimo. Buenísimo. Bueno, Virginia, muchas gracias. Te sacamos más tiempo del que te había dicho, perdón, perdón No, no, para por nada. mentir. Y otra cosa que por Sí, ahí le quería decir al doctor Fernando, es importante tener en cuenta esto, más allá de que tengamos parámetros objetivos o subjetivos de alcanzar la descongestión en la internación, de alguna forma hay que tratar de estar seguro de que alcanzó la euvolemia, porque eso es como el principal marcador de la evolución del paciente, de las reinternaciones, bueno, de los síntomas que va a tener y el pronóstico incluso en cuanto a mortalidad. Es decir, lo ideal es, cuando uno ya en consultorio no logra alcanzar la euvolemia adecuada con diuréticos vía oral, lo ideal es internarlo, secarlo y darlo de alta lo máximo que uno pueda, tratando de, bueno, con los medios que uno tenga, establecer cuál es el estado volémico de ese paciente. Creo que eso es fundamental. Y ahí por ahí es donde la mayoría fallamos, porque tal vez una internación de 2 días, 3, los pacientes ya se cansan, se quieren ir, se sienten mejor y bueno, como que externamos tempranamente y al cabo de un tiempo vuelve otra vez la historia y uno empieza a pensar, ¿será que ya están avanzados? O empieza a pensar, ¿será que es momento del Vericiguat? ¿O será que es momento de otra cosa? Y a veces lo que falta es lograr una buena eubolemia, digamos. tal cual, tal Ah, cual. Excelente, excelente. Sí, Bueno, y una última sí, cosita, sí, es sí. es sí, de la práctica. sí, Algo que empecé a hacer no hace tanto, que es viejo obviamente y recomendado, es la asociación, cuando nos formamos nosotros era casi prohibido dar un diurético tiacídico a un paciente con insuficiencia cardíaca. Y hoy eso está sí, revalorado, incluso ahora, bueno, veo que están con el protocolo de acetazolamida. mm, También lo usás comúnmente, ¿no? Vos hay pacientes, sí, por ahí estás con 80 cada 12 horas y no tenés la respuesta que querés. Y ahí sí, la verdad que es buena la experiencia práctica de asociar una tiacida. sí, ¿Estás de acuerdo con eso? Y lo sí, hacen sí, sí, sistemáticamente, sí, estoy digamos, de ¿no? acuerdo, Sí, estoy de acuerdo. sí, En ciertos perfecto. casos, por supuesto, con controles de ionograma, función rectal, Sí. digamos, y ciertos casos puntuales, pero lo usamos, es una estrategia válida. Hay estudios que lo avalan también, entonces, ¿Y bueno, me lo parece que haces a ojo o tenés algún indicador que decís, bueno, lo digo por la furosemida, qué sé yo, no sé, yo tengo como, digo, 80 y 80, no, no responde, bueno, ahí se lo pongo, pero no tengo ningún, es nada, es cancha de sí, práctica nada más, pero vos sí, tenés nosotros algún, también, no, nosotros igual, lo haces a sí, ojo, sí, digamos, sí, 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 lo hacemos, está bien, sí, bueno, es bueno, gracias. de nada. Buenísimo. Bueno, ya estamos totalmente en hora. Virginia, muchas gracias por tu generosidad de Bueno, por tiempo. favor, Así un gusto, que, espero haberles servido y lo que necesiten, en la medida que yo pueda ayudarlos, me bueno, encanta y por supuesto aprender también de ustedes, digamos, y compartir esta experiencia, esto que te contaba del viernes, esta reunión, fue como un alivio sentir que otros están más o menos en la misma situación que uno, y es como decir, bueno, estamos más o menos en sintonía y eso está bueno, siempre compartir experiencias. tal cual, tal cual. Virginia, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y ya nos estaremos encontrando en alguna actividad, Mil Cómo gracias. no, muchas gracias, Chao, gracias a Un ustedes. gracias. abrazo gigante. Adiós. Chao, chao, gracias. Gracias, Gracias a Jorge. todos. Chao, nos vemos. Chao, chao, chao.